Como sabéis, yo sigo con mi carta de Pedro. No. Ya es el 11º estudio que doy, o predicación que doy de esta carta, y cada vez que me doy más cuenta, que cada vez que profundizo más y más me doy cuenta de lo poco que sé del Señor. Voy a pedirle en oración que me ayude, que nos bendiga a todos y que mi niño también nos deje hoy. No, pero bueno, que puede. A mí no me molesta, ¿eh? Si no os molesta a vosotros. Vale, entonces voy a orar y que el Señor nos ayude. Padre amado, Señor y Padre, gracias por esta mañana que podemos juntarnos. Gracias por cada hermano que ha venido, has puesto en su corazón venir aquí a edificarnos unos a otros, a amarnos, a ayudarnos, a exhortarnos. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre. A mí especialmente, Señor, ponme en mi boca esas palabras que tú quieres que diga. Pasaría, Señor, el tiempo orándote y pidiéndotelo, Señor, porque indigno soy de llevar tu palabra, de estar aquí, Señor, llevándola a los hermanos, que sé, Señor, que la mayoría de ellos llevan tantos años en Cristo, Señor, tanta sabiduría, Señor, que siento que soy pequeño entre ellos, Señor, pero ayúdame a llevar tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, que purifica el alma, Señor, y tú no entiendes, Señor, ni de experiencias, ni de fuerzas, Señor, tú ves el corazón de cada uno, al igual que David dijiste al que nosotros nunca elegiríamos, Señor, y ayúdanos a que esa elección que hiciste tú en nosotros, Señor, sea realidad en nuestras vidas, que podamos servirte, adorarte, glorificarte, Señor, con nuestras almas, con nuestros corazones, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, y que podamos, Señor, un día más glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vale, pues a lo dicho, estábamos con la segunda carta de Pedro y ya sé qué voy a hacer a partir de ahora en mis estudios. Voy a seguir repasando y cuando acabe este capítulo no voy a repasar más el capítulo. Entonces, todavía es justo la última, Dios mediante. Sí, son las 12 y hemos hecho... ¿Se me ha olvidado hacer algo? Es muy pronto hoy. ¿Bien? Ah, bien, bien. Vale, pues tengo tiempo. O sea que vale, me va a dar tiempo a terminar el capítulo. Hemos empezado. Eso es, será eso. Muy bien. Vale, pues entonces terminaré el capítulo, voy a repasar lo que hemos dado hasta ahora, las pinceladas que hemos hecho, y ya cuando pase el siguiente capítulo no repasaré más, así ya no me llamaréis el pesado de las revisiones de Segunda de Pedro. Y seguimos y continuamos. Entonces, como comentábamos, Pedro, la carta de Pedro estaba escrita para la iglesia, para los creyentes, y él estaba profundamente preocupado para que toda doctrina falsa, toda apostasía que se había involucrado, que se había entrado en la iglesia, poder identificarla, en poder saber qué es lo que era de Dios, qué es lo que era de Cristo, qué es lo que era de su palabra y qué no lo era. Y esta carta era dirigida a ello. Bien, veíamos que en la primera parte él quería animar, alentar el crecimiento de las virtudes cristianas. ¿Qué era esto de las virtudes? Él hacía una gran lista que si la explorábamos palabra por palabra, siempre nos quedábamos cortos. Decía que lo primero, él exige nuestra disciplina y esfuerzo para ello, cosa que muchas veces no estamos dispuestos, que parece que todo que tiene que ser por gracia, y gloria a Dios que la salvación es por gracia, pero también exige nuestra disciplina y esfuerzo en ello. Y poniendo toda diligencia, dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad, decía Pablo a los filipenses. La excelencia, honradez, integridad, valentía, todo esto es lo que debemos incorporar a nuestra fe regalada, que ha sido, esta fe es regalada del Señor, es ir añadiendo a nuestra vida. Decíamos, añadir también conocimiento, que éramos cristianos, somos como Cristo en miniatura, muy miniatura, pero como Cristo. Y para ser como Él tenemos que saber cómo Él es y para eso tenemos que tener conocimiento de cómo es Cristo.
Y nos preguntábamos si cuando una persona te ve, dice, ve un cristiano o ve otro tipo de persona. Decíamos, añadir a esto dominio propio, el yo bajo control del Espíritu Santo. Todo, la lengua sometida al Espíritu Santo. La palabra de un hombre es el reflejo de sí mismo, sus palabras revelan su corazón. Como dice Salmo, lo que abunda el corazón, habla la boca. Lo que tenemos en el corazón, lo hablamos. Entonces nuestras bocas nos están reflejando lo que llevamos dentro de nuestro corazón. Bien, añadimos dominio propio porque sabemos cómo es nuestra lengua, sabemos qué fácil se nos va la lengua y qué fácil decimos lo que no debemos decir. Entonces esto es algo a trabajar todos y cada uno de nosotros. Añadir a este dominio propio la piedad. La piedad es preguntarnos en todo si le agrada a Dios, si lo que estoy haciendo le agrada a Dios, si mi conversación con un amigo le agrada a Dios, si mi trabajo, lo que estoy haciendo en el trabajo le agrada a Dios, si el dinero que estoy utilizando en esto le agrada a Dios, si todo, absolutamente todo es la religión llevada a la práctica, ¿vale? Todo, preguntarnos todo si le agrada a Dios, esa es una vida piadosa. Se puede hablar más de ello, pero ya hablamos de ello. Entonces, algo muy importante sobre la piedad, que cuando dimos en este estudio, es que toda doctrina, todo el que sube aquí, tiene que ser ayudar a que profundicemos en la piedad, porque toda doctrina se basa en la piedad de Dios. Y si no somos piadosos como Él es piadoso, entonces no estamos predicando lo que es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros y cada uno tenemos que trabajar en ello. Bien, añadíamos también a esto el amor, el afecto fraternal, que era el amor duradero, lo poníamos como un ejemplo de los hermanos, que pasan los años, pasa la vida entera y sigue siendo tu hermano, lo amas, lo quieres, pues igual, nosotros exactamente igual. Y como dice Pablo también a los romanos prefiriéndonos los unos a los otros. Escuchaba también en la escuela dominical atrás que estabais hablando de ello a los niños, muy bien, de verdad que es difícil, pero siempre es preferir al hermano antes que a ti. Ese trabajo tenemos. Y todo esto añadimos amor, ¿vale? Todo esto tiene que ser siempre impregnado de amor. Ya podemos ser honestos, podemos ser piadosos, siempre tiene que ser todo en amor, en amor. Bien, luego en el versículo 8 dice, porque si estas cosas, esta lista, abundaba en nosotros, ¿qué pasaba? Será una vida útil, fructífera, no tropezaremos con la duda, la desesperación, el miedo o el cuestionamiento de si estamos haciéndolo bien. Seremos verdaderos hacedores de la palabra. La fe debe ser más que la creencia en ciertos hechos. Decíamos, debe resultar en acción, ¿vale? Si la fe no provoca acción, no provoca buenos hechos, también no tiene por qué todo provocar buenos hechos, pero está enfocado a que hagamos buenas obras. Y no olvidando nunca, siempre en el versículo 9, no olvidando nunca lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo esto es por Él. Si alguien te dice, qué buena persona que eres, tú dices, no, es Cristo que vive en mí. Nunca nos incorporamos ningún bien a nosotros, sino que siempre señalamos al que hizo la obra en la cruz, porque es por Él, no es por nosotros, es por Él. Y por eso siempre teniendo en cuenta lo que ha hecho Cristo por nosotros, que nos decía en el versículo 9, que es lo que dice todo en el libro, es recordar a Cristo, recordar a Cristo, recordar a Cristo. Y así toda la carta. Haciendo firme en el 10 y 11, dos partes, haciendo firme vuestra vocación, vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una gran promesa, haciendo estas cosas. Al igual que el pueblo de Israel estaba llamado a ser luz, no vamos a ver versículos por ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos espiritualmente como los judíos también lo eran, nosotros también lo somos, el paralelo es idéntico, es clavado, somos iguales a ellos. Isaac decía a la mañana que los judíos muchas veces, porque nos eran mal ejemplo, ¿no? Porque no creían o no tenían fe suficiente. Pero yo siempre lo hago, el paralelo es perfecto con la Iglesia. La Iglesia, si no actúa con fe, si no actúa como tiene que actuar, como Cristo actúa, estamos haciendo el mismo papel que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Bien,
pues eso, haciendo firme nuestra vocación y elección, siendo firmes. Y no caeremos jamás. Esto no significa que no caeremos, sino que estábamos diciendo que esto era que Pedro estaba diciendo que puedes estar seguro de que vas a ser salvo, de esta seguridad de salvación. Que esta seguridad se puede alcanzar y debemos de alcanzarla, eso es así. Y lo repetiremos mucho a lo largo de la vida, no somos salvos por las buenas obras, sino somos salvos para la finalidad de dar fruto, de dar buenas obras. Una fe genuina en Cristo debe producir crecimiento espiritual que resulta en confianza y seguridad de la vida eterna. Mostrábamos varios versículos. Si somos realmente del Señor, y recalco, si somos realmente del Señor, Él no nos dejará. Trabajará en nosotros todos los días. Y no solo todos los días, sino que estamos convencidos que hasta que termine la carrera. Todos los días hasta el final de la carrera. Y en esto estamos persuadidos, decía Pablo, que Cristo nos perfeccionará, nos santificará y hará su obra en nosotros hasta nuestro último día aquí en la tierra. Nadie ni nada nos arrebatará de la mano de Cristo. Si estamos en Cristo, nadie nos arrebatará de Él. Vale, y luego estuvimos hablando de su objetivo. El de 12 al 15 hablaba de su objetivo, otra vez, recordar, despertaros en amonestación, tener memorias, de recordar. En sus últimos días, decíamos que estábamos en los últimos días de Pedro, él estaba persuadido a corregir, a amonestar a los hermanos. Es lo que significaba amonestar, era presentar algo que se considere o procurar evitar, ¿vale? Si queréis evitar algo, pues tú estás amonestando a alguien, ¿vale? Y seguíamos diciendo que en esto de la amonestación veíamos que las dos epístolas, tanto la primera de Pedro como la segunda de Pedro, estaban perfectamente relacionadas. La primera estaba hecho más en los hechos prácticos de la vida cristiana, que poníamos como ejemplo cómo tenían que actuar los santos en el capítulo 1, cómo tenían que actuar los siervos, que ahora serían como los trabajadores, en el capítulo 2, los criados, en el capítulo 2 también, mujeres y maridos, en el capítulo 3, la iglesia, cómo tiene que actuar la iglesia, en el 3, los ancianos, en el 5, es la vida práctica, ¿vale? Todo llevado a la práctica. Y en la segunda carta, que es la que estamos dando, es el conocimiento. Sin conocimiento no hay vida práctica, y si no hay vida práctica no hay conocimiento, no hay separación entre las dos. Por eso las dos cartas se unen perfectamente. Y decíamos, y os preguntaba, y en esto de la amonestación, porque Pedro en sus últimos días lo que hizo era amonestar. Y mi pregunta hacia vosotros era si nos estábamos amonestando unos a otros, si verdaderamente lo estábamos haciendo. Porque si no nos estábamos amonestando, realmente no nos estábamos amando. Era amonestar y amar, iban juntos, por paradójico que sea, es así. Nos dábamos una relación de cómo amonestar, porque todo tiene que ser respecto a lo que el Señor quiere. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y ese es nuestro en la iglesia tiene que ser igual. Y como resumen de ese punto, que es como mejor resume Pablo en la carta a los Hechos, en Hechos, epístola. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Decíamos, paciencia, 3 años, amor, llorando, y amonestación, corrección. Las 3 juntas, durante 3 años, esta era la vida de Pablo en la iglesia. Bien. Hasta aquí habíamos llegado y ahora toca desde el 16 al 21. Vamos a darlo todo a la vez. Creo que aquí Pedro... sí, es verdad. Me estoy acordando que se me ha olvidado una cosa que quería que hicierais. Vamos a hacer la lectura, vamos a hacerlo ahora. La lectura convencional. Vamos a leer del 16 al 21, ¿vale? Vamos a hacer esta mitad del 16 al 21. Segunda de Pedro, perdón. 1 del 16 al 21. Y este lado, como va a hablar del monte de la transfiguración, quiero que vayáis a Lucas, lo tengo apuntado, Lucas 9, del 28 al 36. ¿Vale? Esta mitad, segunda de Pedro,
1 del 16 al 21 y de este lado después, ¿vale? No a la vez, bien. 9 del 28 al 36. ¿Podéis poner dos de pie, por favor? Gracias. Cuando tengáis, lo leemos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablarán siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Podéis sentar. Y la otra mitad, Lucas 9, del 28 al 36. Un segundo. Es este momento explicado por Lucas. 9, perdón, he dicho del 10 al 28. Eso es, muy bien, gracias. Muy bien, dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muchas gracias. Podéis sentar. Bien. Vale, sabemos que el Monte de la Transfiguración fue un momento clave para la vida de Pedro. Está inscrito en los 3 evangelios, en el de Juan no está. Y lo curioso, cuando estaba haciendo este estudio, era que escogía los 3 evangelios y los 3 se complementan también perfectamente, como toda la Biblia. Y veía varias cosas muy importantes que yo no había caído y quería compartir con vosotros, y que seguro que las que Pedro también compartía. Primero, ¿qué vemos? Vamos a ir por partes. Quiero explicar. Hoy va a haber 2 puntos, ¿vale? Vamos a explicar este punto. ¿Por qué? Porque para él es una base de la autoridad. O sea, que él haya sido testigo de la glorificación de Jesús en persona, eso es ser un testigo. Y él es testigo de lo que Cristo hizo con él delante. Entonces, eso es una parte importante de cómo testifica Pedro. Pedro dice: yo fui testigo. Y el segundo, la base de autoridad, es la palabra, ¿vale? Tenemos estos 2 puntos. Que él fue testigo y la palabra profética más segura. Y sobre estos 2 puntos vamos a hablar. Entonces, dice segunda de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas.
¿Qué quiere decir? No son cuentos. Cuando vemos... No, lo voy a poner como ejemplo de... Me gusta más el ejemplo de... Como yo ahora vemos muchos dibujos por mi hijo, vemos muchos cuentos y de verdad que es interesante cómo los cuentos pueden ser utilizados para muchas cosas. Y esto es lo que Pedro yo creo que quiere decir, que no es un cuento, la Biblia no es un cuento donde puedes sacar moralejas, puedes sacar unos buenos pensamientos, no es eso. Esto es la vida real, esto es real. Y él lo vio y él fue testigo de ello. Y en los dibujos uno de los dibujos de Mateo dice que estaban en un león atrapó un gato, perdón, un ratón, y el ratón le pidió que no le comiese, ¿vale? Y el león le dio gracia, le dijo, vale, venga, me has dado pena, no te voy a comer, porque me has parecido gracioso, ¿no? Y el león, pues al siguiente día es atrapado por unos cazadores. Y este león, que estaba atrapado, le pide ayuda al ratón, que dice que le suelte la cuerda, ¿no? Donde se había sido atrapado. Y el ratón, pues gustosamente le ayuda, le corta las cuerdas y se libra. Bien, esta es una fábula para decir que si tú ayudas, te van a ayudar, ¿vale? Y cuán profundos pueden llegar a ser los pensamientos que Dios pone en nosotros, que cuando ves el amor que Cristo ha dado por nosotros, toda fábula, todo libro, toda invención queda corta. Todo, absolutamente todo lo que nos cuentan queda muy corto con lo que es a Cristo. Entonces, él se quería centrar en Cristo. Y él decía, lo primero que vemos en este momento, dice, como hemos leído en Lucas, ¿bien? Sí. Lo primero que nos llama la atención es que Jesucristo solo llama a un círculo íntimo. En este monte de la transfiguración, como en Getsemaní, había 12 discípulos. Solo fueron llamados 3, ¿vale? Jacobo, Juan y Pedro. Aunque eran todos ellos apóstoles, amigos, solo se reunieron 3. Y la pregunta es para nosotros, no es para nadie, sino es en personal, sino que es para todos. ¿Qué clase de personas somos con Cristo? ¿Somos de esos 5.000 o 3.000 que estuvieron con él cuando había pan y peces? ¿Somos de esos 12 discípulos que van domingo, miércoles, viernes a la iglesia, son firmes? ¿Somos de esos 3 íntimos de Cristo donde solo a 3 personas se transfiguró, donde vio su belleza? Son preguntas que me hacía cuando estaba estudiando y espero que todos seamos como los íntimos de Jesucristo. No seamos meros 3.000 o 5.000 personas donde las cosas van bien, vamos con Cristo. Ni seamos como incluso a veces los 12 apóstoles, donde no estaban cuando tenían que estar. Y un poco más allá, incluso, Cristo tenía 3 discípulos amados. Pero ¿cuál era el más amado? Juan, que yo tristemente ahora no estoy hablando de sus cartas, era el discípulo del amor. Y él siempre estaba sobre el pecho de Cristo. Todos los 12 discípulos podían estarlo, pero no sé si no quisieron, no les daban temor, les daban miedo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero no estaban en el pecho de Cristo. Y ese pecho estaba para todos. Y es curioso cómo Cristo, para lo importante, digamos, para lo crucial, solo llamó a 3. Oswald Sanders concluye que la entrada al círculo íntimo de Jesús es el resultado de un deseo fuerte, y solo las personas que consideran esa intimidad un tesoro digno de cualquier sacrificio lograrán experimentarla. Me parecen unas palabras muy acertadas. Estamos hablando que
ser cristiano es un sacrificio y muchas veces parece que no estamos dispuestos a ello. Y Cristo no nos va a llamar si no estamos dispuestos a ello. Os quiero poner un poco a prueba esta mañana, venga. A ver si sabéis quién dijo lo siguiente. Es todo respecto al... Esto todo es sobre este monte, ¿vale? ¿Quién dijo esto? Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Fácil. Pedro. ¿Alguien más? ¿Quiere decir alguien más? ¿O solo Pedro? Vale. Este es el punto, que yo también creía que solo Pedro. Vamos a Mateo 26, 35. Ah, sí, claro. Vale, más. ¿Alguien quiere decir algo más? Venga, está puesto en el Mateo 26, 35. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. Porque no, no he puesto diapositiva, ¿verdad? No he puesto. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Siempre les ponemos la culpa a Pedro de este boca grande, lanzado, de que parece que no tiene dos dedos de frente, que no sabe pararse. Pero aquí se involucran todos. Aquí dice que todos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Esto es una gran lección para mí, el saber que Pedro solo fue la voz cantante. Todos eran igual. Y también quería advertir también que los títulos, yo creo que en parte porque todos creemos que solo es Pedro, que yo también lo creía, era que los títulos dice que solo respondió a Pedro. Pero yo creo que estaba respondiendo, y de hecho también pone, respondió a Pedro, pero estaba respondiendo a Pedro, pero estaba respondiendo a todos a la vez. Aplicado a nosotros. Cuando salimos de la iglesia, un domingo de un instituto intensivo, con Alfredo Caravaca, increíble hijo de Dios, que lo utiliza grandemente, por ejemplo, por este último instituto, salimos de allí, yo no estuve, pero bueno, sé lo que es, lo he sentido. Sales de allí y dices, gloria a Dios, voy a ser un siervo fiel, un soldado de Cristo, voy a ser el hombre más santo del mundo. ¿Y qué ocurre el lunes? El lunes, pues parece que nos tambaleamos un poco, que ya no parece tan claro esta palabra del Señor, y nos seguimos pues pensando un poquito las cosas, ¿no? Llega el martes y empieza la cuesta arriba, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, no veo la mano del Señor, empezamos a durar, y llega el miércoles y ya se nos ha olvidado lo que es el domingo. Los discípulos eran igual. Ellos decían, y dijeron, todos dijeron, yo aunque muera, sigo a Cristo. Aunque muera, sigo a Cristo. Y ¿qué vemos más adelante? Ya sabemos de sobra. En Mateo 26, 55 al 56. ...26, 55 y 56. Me lo leo yo mismo. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros, enseñaba en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, que esto también hablaremos después, esto es un cumplimiento, ¿bien?, de una profecía. Entonces, todos los discípulos, dejándole, se huyeron. Los que de no sé cuánto tiempo antes habían dicho, contigo moriremos. Vale. Nosotros nos pasa lo mismo los lunes, los martes, los miércoles. Se nos olvida lo que hemos recibido el domingo y parece que la palabra de Cristo no entra en nosotros. Bien, ahí lo dejo. Nos preguntamos de nuevo, ¿somos del círculo íntimo de Jesús? Lo segundo que vemos, en Lucas 9:29, lo hemos leído, vemos que fueron llamados para orar juntos. En Mateo y Marcos no lo especifica, pero en Lucas sí. Lucas 9:28, pues que lo he hecho, os he hecho leer, perdón. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto, aplicado a nosotros? Hermano, ven, vamos a orar, apartémonos. ¿Por qué no oramos?
No vamos a trabajar, vamos a hacer cosas para la iglesia, no estoy diciendo esto. Vamos, ven, vamos, apartémonos un tiempo para orar. Esto es lo que hicieron, apartarse para orar. Y lo tercero, del 29 al 33, allí completamente solos, ellos 3, 4, estaban orando y Cristo se transfiguró. Algo que marcaría la época de la vida de Pedro para toda su vida, junto al huerto de Getsemaní seguramente. Y allí aparecieron Elías y Moisés. Algo increíble, algo que ni siquiera Pedro entendía, y vemos sus actuaciones después, ¿no? De cómo actúa, ¿no? Verdaderamente no entendía la situación. Pero, y de hecho era un poco difícil. Estudiando esta parte, digo, ¿por qué hizo enramadas? Enramadas no era, y lo he aprendido también, es que enramada es más que una cabaña hecha de ramas. ¿Por qué estaba haciendo cabañas para ramas? Y todo viene de Levítico. De Levítico 23, 40 al 43, que las fiestas del tabernáculo, ellos se creaban para ir con el Señor, ellos se hacían tabernáculos durante 7 días para vivir en esas cabañas. Y lo que Pedro estaba intentando hacer era, me voy a quedar aquí por 7 días con vosotros, viviendo aquí, una para Elías, otra para Cristo, otra para Moisés. Y realmente no lo estaba entendiendo. Pero luego, gracias a Dios, con el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo, lo llegó a entender, que es lo que tenemos hoy, lo que estamos leyendo hoy. ¿Por qué? Luego, una de las preguntas que hacía en este monte, que tanto marcó a Pedro, es ¿por qué Elías y por qué Moisés? ¿Por qué aparecerían ellos dos y no aparecen otros? Pues cuando vemos, y luego de hecho desaparece, sabemos la historia, desaparecen los dos y solo queda Cristo. Cuando pensamos en ello, vemos que Moisés es el dador de la ley y Elías el de las profecías. No solo ellos dos, si lo sabéis, pero los que mayores representantes, digamos, entre comillas. Y ellos dos se fundieron, o sea, desaparecieron para dar paso a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las profecías. Todo es cumplido en Él. Y no solo lo digo yo, lo dice Cristo, por eso lo sé yo, porque lo dice Cristo. Lo dice en Juan 5, el 45 al 47, que tampoco he puesto ahí, ¿te importa? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Vale? Eso le decía a los judíos. Y otro versículo, Lucas 24, 25 a 27. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Bien, Elías, sí, eso es, Elías y Moisés, el cumplimiento de ellos era Cristo. ¿Qué más vemos en este monte? El cuarto. Y se pueden sacar muchas más, pero no creo que no voy a seguir en eso. El cuarto. Este aparece más claro en el Evangelio de Mateo. ¿Vale? Es que siempre trabajaba con los 3 evangelios a la vez, porque es que de verdad que aparecen conceptos que se complementan muy bien. Mientras Pedro hablaba y decía esto de las cabañas y decía esto de voy a hacer una enramada para ellos, bajó una nube y la luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta voz de Dios que hace temblar al mundo, que hace temblar a cada persona, que hace temblar lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos aquí en el Nuevo también en Hechos. Ellos se postraron, se quedaron sin saber qué hacer, se arrodillaron, se postraron ante esa voz. Y lo vemos también al igual que con Isaías, cuando vio la
gloria de Dios, obvio, parte de Dios, cuál fue su reacción, de puro temor, puro temblor. Y en esto parece que dicen que van a ser como, o sea, que estaba diciendo como Isaías, ¿no? De, uy, que voy a ser muerto, no sé, no me acuerdo del versículo, pero dice, ay de mí que soy muerto, ¿no? Parece que ellos van a morir, ¿no? Por esto. Pero de repente, otra vez, aparece Cristo. ¿Y qué dice? Levantaos y no temáis. ¿Cuán difícil es tener ese equilibrio de temor y amor de Cristo? Aquí lo vemos otra vez entremezclados. Viene el temor, viene el amor, el levántate y no temas. ¿Vale? Tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro Dios, dándonos otra vez amor en esos momentos tan difíciles. Bueno, difíciles o de temor absoluto, ¿no? de nuestro Dios. Bien, esto en cuanto al monte, y yo creo que muchas lecturas se pueden sacar de esto, ¿no? De que él fue testigo de esto, de Dios en persona y transformándose en Dios. Bien, y luego el segundo punto era, tenemos la palabra profética más segura escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos estos dos puntos, tenemos testigos y tenemos la palabra profética más segura. Al cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vale, antes de entender que esto es lo más seguro y fiable que tenemos, hay que entender que todos los profetas y toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Nunca ha sido una invención de una persona, nunca ha sido una fábula de una persona, de que se podía sentar a solas a pensar y de repente pues tengo una idea y la escribo sobre Dios. No es así, fue guiada por el Espíritu Santo. Es claro que la Escritura es toda inspirada por el Espíritu Santo, eso lo sabemos. Y Pedro nos lo recalca. Vale, dice la palabra profética más segura. Cuando hablamos de profecías, y esto es un pequeño paréntesis, muchas veces estamos, bueno, de hecho profecía también es el futuro, ¿no? Y muchas veces tengo un poco de miedo al ver incluso las carreteras. He visto, bueno, en mi coche tuve un anuncio donde se estaban anunciando brujos que te leían la mano, que te hacían cartas y todas estas cosas. Y estos pseudo profetas que se llaman, o pseudo brujos, cada vez estamos más rodeados de ellos y tenemos que tener mucho cuidado de ello porque Cristo, o la palabra, nos deja claro en Deuteronomio que todo esto es abominable para Cristo. Si ves a alguien que te puede leer la mano, que te puede saber por tu remolino del pelo qué vas a hacer mañana, huye de todo esto. Dile que eres abominable ante el Señor lo que está haciendo y huye de todo esto. Porque de verdad que yo lo he visto y que creo, no sé si es, porque cada vez hay, no sé por qué es realmente, pero bueno, pues estos círculos pues parece que se acercan también, ¿no? Y esto cierra paréntesis, solo que por eso que estamos hablando de profecías, de hacia el futuro, pues que tengamos cuidado con estas cosas. Bien, dice, en la primera carta nos explica mejor qué quiere decir con la profecía, tenemos también la palabra profética más segura, que dice en 1 de Pedro 1, 10 al 12, no sé si me estás siguiendo, Nico, lo siento, no te estoy dejando nada fácil. Antes decíamos que las dos cartas se compenetran perfectamente, ¿no? Pues esta es otra razón. Vamos a la primera epístola de Pedro y dice que, vamos a ello. No sé si tienes la primera de Pedro 1, 10, 12. Se me había olvidado que había puesto algunas. Vale, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que profetizaban, que iba a venir Cristo y que venía después de Cristo. Muchas veces intentamos... No voy a decir eso, porque entro en Apocalipsis y no sé si voy a creer cosas. Vale, no, los profetas decían esto, que lo dice Pedro, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a poner estos ejemplos. La entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías 9:9, el que tenga, que ese sí que está, Zacarías 9:9. Que lo lea alguien, por favor. Estar aquí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Qué bonita profecía que está cumplida perfectamente en Cristo, en Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Que solo una sola profecía ya esté cumplida, ya debería de satisfacernos para saber que estamos en lo cierto. Pero nos dan tantas y tantas y tantas profecías. He leído que hay incluso a 300, no lo sé. Yo he visto, justo he entrado en una web donde aparecían 66. No he mirado las 66, pero las que he mirado sí que eran clavadas. Esta era una. El Salmo 118, 22, 23. La piedra, o sea, Cristo, desechada por los edificadores. Venga, que alguien lea. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en Mateo 21, 41, 42, el cumplimiento. Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, muy bien. Vemos como Cristo siempre nos decía que Él cumplía las profecías, Él cumplía la profecía, Él cumplía la profecía. Otra más. Daría vista a los ciegos y abriría el oído de los sordos. En Isaías 43, del 4 al 5. Y esto es que es lo que se le dijo a Juan, de hecho, Juan el Bautista. Isaías 35, del 4 al 5. Eso es. Venga, que alguien lea. Ánimo, que ya queda poco. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Bien, y el cumplimiento en Mateo 11, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos en los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaba aquí cumplió esa profecía a la perfección. A la perfección. Vale, y como lo estábamos leyendo antes también, todos le dejaron para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Decía que en Mateo 26, del 55 al 56, él mismo decía que así se cumplía esa profecía. Bien, tenemos la palabra profética más segura, a la que tenemos que estar atentos. Tenemos testigos, tenemos el Espíritu Santo que nos testifica. Pedro nos anima a estar atentos, a escudriñar las Escrituras. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los pescadores utilizaban... Pedro era pescador, ¿lo sabéis? Los pescadores utilizaban las estrellas para guiarse y posicionarse a la noche. Al igual que ese lucero de la mañana... Ese lucero de la mañana, si entráis en Wikipedia, es Venus. No es una estrella, es el planeta Venus, que justo antes de amanecer es cuando más brilla. Aparece en el cielo resplandeciente, avisando o diciendo, ¿no?, que viene el sol. Nosotros
debemos ser iguales, señalando al que ha de venir, que es Jesucristo, en su gloria, para juzgarnos a todos. Viene juicio y es lo que tenemos que decir, lo que tenemos que, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, decía que corrige al pueblo de Israel y claman por juicio, porque va a venir juicio al pueblo de Israel, nosotros somos iguales. Nosotros enderezamos al pueblo de Dios y clamamos que va a haber juicio. Bien, ¿qué significa que entonces que Él sea el Mesías? O que dices, bueno, a mí espero que aquí no nadie, me estoy vigilando a todos, espero que nadie aquí diga esto, pero imagínate, dice alguien, os encontráis con alguien y que Él sea el Mesías, ¿no? A mí no me afecta, sea el Mesías o no, tú es tu Mesías y ya está, ¿no? Pues evidentemente importa todo. Nuestra vida eterna depende de Él, de lo que Él ha hecho. No de lo que nosotros hagamos, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo y lo que va a hacer. Es importante que veamos todas estas profecías cumplidas en Él, porque es una base argumental bastante fuerte en cuanto a los incrédulos y en cuanto a nosotros mismos también, porque muchas veces nos olvidamos de a quién servimos. Para algunos, que tantas profecías sean cumplidas nos deberían de dar aún más seguridad, como decía, y para otros, seguir pensando en quién es este Jesús. Bien, si les dices esto, pues igual empiezan a pensar, oye, hay profecías cumplidas en este hombre, a ver, ¿qué profecías son? Pues otra forma de ayudar en el camino a Cristo. Bien, pues con estas dos bases, que hay testigos y tenemos la escritura más fiable, damos finalizado este capítulo y ahora empezaremos con los palos a los falsos profetas, que los hay por todos lados, no solo en los púlpitos, también entre los hermanos, llamados falsos hermanos, y que el Señor nos ayude en esto y vamos a orar para ello. Gracias, Señor, por tu palabra profética más segura, Señor, que podemos confiar en ella, saber que escritos que se han escrito 700 años antes que Cristo fueron cumplidas perfectamente en Él. Desde el principio de Génesis vemos que incluso fueron cumplidas en Él, Señor, enviándonos a Jesucristo a morir por nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos contigo, tengamos paz en el corazón, Señor, que podamos ser unos discípulos amados, Señor, del círculo cercano a ti, que no seamos meros cristianos que pasan por el mundo sin ningún acercamiento a ti, Señor, sin preocuparnos por las cosas del reino, Señor, sin acercarnos a tu pecho y escuchar tu voz, lo que tienes que decirnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, a que cada palabra y cada acción que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. No queremos, Señor, llevarnos ninguna gloria, Señor, sabemos que todo lo que has puesto en nuestros corazones es por ti, es porque tu Hijo Jesucristo lo merece, Señor. No hay nada en nosotros que podamos gloriarnos, sino solo en ti. Y ayúdanos, Señor, a ver esto cada día, a ver tu obra perfecta de gracia y de amor, de pura gracia, Señor, por tu puro amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén.